Bien, continuando con los diferentes temas que se van a exponer el día de hoy en el presente curso, nos toca tocar un tema muy importante, muy frecuente, como lo es la amenorrea secundaria. En esta oportunidad tenemos nuevamente a nuestro ponente, el doctor Frank Carrión, médico ginecobstetra del Hospital Apoyo-Iquitos, a quien le damos el tiempo. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer el tema de amenorrea secundaria, pero para poder hablar un poco de amenorrea secundaria hay que conocer el concepto global de amenorrea y un poquitito del concepto de amenorrea primaria. Ya sabemos que A significa sin menorrea menstruación, ¿no? Entonces la amenorrea, en palabras sencillas, es una persona que no menstrua. Nuestra exposición la vamos a dividir en 5 etapas: definición y clasificación, diagnóstico de amenorreas, tipo de amenorreas, tratamiento de la amenorrea y consideraciones finales. Hay que tener en cuenta que la amenorrea secundaria, un porcentaje muy grande, va a dependerse a cambios endocrinológicos y el manejo debería ser un manejo conjunto con el ginecólogo y el endocrinólogo, como muchas patologías femeninas. Entonces, el concepto de amenorrea se va a definir como la ausencia de la menstruación. Hay que tener en cuenta que no es un síndrome, es netamente un diagnóstico. Va a estar dada por las alteraciones del ciclo menstrual y estas alteraciones del ciclo menstrual va a ser una de las causas por la cual las pacientes van a llegar a consulta ginecológica. La falta de menstruación es un motivo especial de preocupación, porque sabemos que mujeres que nunca han menstruado, generalmente personas jóvenes, vamos a hablar de amenorreas primarias, y personas que menstruaron en algún momento de su vida y actualmente ya no están menstruando es porque algo está ocurriendo, o de repente en su parte estructural o en su parte central o en la parte ovárica o en la parte endometrial, que lo vamos a describir más adelante. Entonces, nuestras diferencias groseras entre amenorrea primaria y amenorrea secundaria va a ser: la primaria es ausencia de menstruación a los 14 años acompañado de retraso de crecimiento o retraso del desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Caracteres secundarios sexuales van a ser telarquia, pubarquia como origen, y si ya han pasado más de 2 años desde el inicio de la aparición de estos, preocuparnos. Y el otro concepto de amenorrea primaria es la ausencia de menstruación hasta los 16 años, independientemente del crecimiento del desarrollo de los caracteres sexuales, simplemente como conocimiento, porque nuestro tema es amenorrea secundaria. Entonces, ¿a qué vamos a llamar amenorrea secundaria? Va a estar establecido por 2 ciclos menstruales de iniciada la menstruación y con la desaparición de al menos 3 ciclos consecutivos de ellos. Entonces, paciente que empezó a menstruar, tuvo menstruaciones regulares del primer mes, segundo mes y posteriormente me dejó menstruar 3 meses. Eso es uno de los conceptos de amenorrea secundaria. O el otro escenario es la ausencia de la menstruación por un periodo mayor de 6 meses. Persona que estuvo su ciclo menstrual regular por varios años y de un momento a otro dejó de menstruar por lo menos 6 meses. El otro concepto de amenorrea secundaria. La clasificación de amenorreas, la más sencilla es la que acabamos de decir, ¿no? La primaria y la secundaria. Pero esta clasificación ha ido mudando en el transcurso de los tiempos. Tenemos que la OMS desde el año 1974 ya las había clasificado y van por especialistas, por expertos, por sociedades que también tienen sus clasificaciones. Llegamos hasta la clasificación de la Sociedad Americana de Reproducción, que nos van a dar, ¿no? Las amenorreas secundarias por defectos anatómicos, por hipoandrogenismo primario, causas hipotalámicas, causas hipofisiarias, otras alteraciones endocrinas
y causas de motilidad o multifactoriales. ¿Qué debemos de hacer en toda paciente que esté en edad fértil? La primera causa de amenorrea va a terminar siendo el embarazo. Así que toda mujer que llegue y te dice, ¿sabes qué? No estoy menstruando, hay que pensar en gestación. ¿Qué ocurre si hacemos la prueba de embarazo y nos sale positiva? Sabemos que la amenorrea ha sido a consecuencia de la gestación, pero ¿qué hacemos si la prueba de embarazo nos termina siendo negativa? Hay que buscar la causa de por cuál la paciente no está teniendo menstruación. Vamos a dividir dos escenarios y vamos a determinar la amenorrea por la determinación de las hormonas de prolactina y de la TSH. Si estas hormonas están alteradas, se llevará a un cambio, se va a realizar un tratamiento farmacológico para ver si la causa es alteraciones de una de ellas. Si hacemos el tratamiento etiológico en relación a dosajes de estas hormonas, si son normales, se continúa con el estudio. Si nos salen normales, continuamos con el estudio y empezamos a dar progesterona. Si le damos la progesterona a la paciente y se produce la menstruación, porque simplemente hubo una alteración en la fase folicular y en la fase endometrial, en la fase proliferativa, sabemos que fue por falta de estímulo ovárico. Pero ¿qué ocurre? Si a pesar de dar el tratamiento progesterona no ocurre eso, estamos pensando que la causa es una falta de anovulación, que vamos a tener que dar otro manejo continuo. Y en este caso, la continuación de la ayuda de progesterona, pasamos a la ayuda de estrógenos con progesterona combinada. Si empezamos a dar y si durante 3 meses a la paciente no le da la menstruación, podríamos pensar que está ocurriendo alguna alteración a nivel de la falla anatómica. O es a nivel del útero, o es a nivel de la cervix, o es a nivel de la vagina. En el caso uterino, un síndrome de Asherman o síndrome de adherencias. En el caso de cuello, estenosis, y en el caso de la vagina también estenosis. Puede verse de repente, ¿no? Paciente con antecedente de cáncer cervical, le realizan un conolip y terminan estenosando y cerrando. Pero ¿qué encontraríamos a nivel ecográfico? Vamos a encontrar un acúmulo de sangrecita dentro de la cavidad endometrial. Pero no va a ocurrir lo mismo con una vaginosis que tiene estenosis, ya que no va a tener la capacidad de producir porque va a estar colapsada. Si tiene la regla, su endometrio funciona y la menstruación tiene paso libre, va a dar la menstruación. Es básicamente lo que estamos hablando en relación a las estenosis o en relación a las fallas anatómicas. Porque si nuestro endometrio no está funcionando porque raspamos mucho y le hemos dañado, no va a haber menstruación. Y si estenosamos o cerramos canal vaginal y canal cervical, tampoco va a menstruar nuestra paciente. Entonces, ¿qué ocurre si hacemos una ecografía o un estudio de histeroscopía y diagnosticamos que el útero está normal, el cuello está normal, vagina está normal? ¿En qué estaríamos pensando? Que la falla no es netamente estructural, ¿no? No es netamente uterina. Y estaríamos pensando en la parte más arriba. O está fallando el eje hipotálamo-hipófisis o está fallando la producción ovárica. Y nos vamos por esos estudios. Si estamos pensando en la parte alta, nos estaríamos yendo a determinar a las hormonas hipofisiarias o también conocidas como la HCG alfa. ¿Qué vienen a hacer? Hormona gonadotrópica, FSH y LH. Estaríamos haciendo un dosaje de esas 3 hormonas.
Si están elevadas, se sospecha de una disfunción ovárica, porque el eje está funcionando en forma normal. Pero si son bajas, el problema no va a estar en el ovario, el problema va a estar en el eje. Por eso estamos pidiendo el dosaje de estas 3 hormonas. Recalcamos, si están normales, el eje está bien. Si están bajas, el problema es en el eje. ¿Qué pasa para diferenciar si nuestra alteración está en el hipotálamo o en la hipófisis? Vamos a hacer la administración de hormona coriónica, la GnRH. Si aumentan las gonadotropinas, significa que nuestra hipófisis está sana y se estaría sospechando en una alteración hipotalámica. Pero ¿qué ocurre si a pesar de darle la hormona gonadotrópica no responde? Significa que nuestra causa sí era hipofisiaria. Entonces, como estamos viendo, nuestros manejos va a depender mucho de los dosajes hormonales que estamos realizando. Nuestra amenorrea secundaria va a tener algunos tipos que pusimos en las diapositivas anteriores, o si eran centrales, o eran ováricas, o eran uterinas. Y acá las vamos a describir un poco más. Si eran de fallas uterinas, habíamos dicho que era por sinequias uterinas, llamado síndrome de Asherman. Podría haber sido por una estenosis cervical o podría ser por una estenosis vaginal. Si es por insuficiencia ovárica, también llamada menopausia precoz, vamos a tener el agotamiento de los folículos antes de los 40 años, lo que va a provocar un descenso de estrógenos y una elevación de la hormona gonadotrófica. Tenemos una segunda causa que es netamente ovárica, pero vamos a tener patologías malignas, como puede ser un carcinoma seroso, que va a ser un tumor grande, que va a producir destrucción del tejido ovárico sano y por ende no va a haber ovulación. Y por tal motivo va a desaparecer la regla. Y nos vamos a la parte central, ahora la parte de arriba, ¿no? ¿Qué se va a dar por los hipogonadotrofismo, hipogonadotrófico? La más frecuente es la menorrea hipotalámica, que ya se mencionó, y en este caso puede deberse por algunos medios externos que pueden ser modificables. Por eso nos interesa mucho saber el índice de masa corporal, la actividad física que realizan las pacientes. Si las pacientes están comiendo adecuadamente, si sufren de anorexia nerviosa, si son adictas al ejercicio, vamos a tener una alteración hipotalámica. Otra de las causas va a ser una forma competitiva y de bloqueo, que va a ser el aumento de prolactina. Vamos a tener múltiples causas de aumentos de prolactina, desde estímulos externos, que los vamos a ver más adelante, hasta patologías tumorales de la propia hipófisis que van a destruir que van a provocar el aumento de estimulación de prolactina. Vamos a tener amenorreas postparto, que ya sabemos que es causada por el daño de la hipófisis en relación a una hemorragia masiva que ha causado un infarto hipofisiario. Va a ser una de las causas más comunes de panhipopituitarismo en mujeres en edad fértil. Y una de las características es que, aparte de cortarle la menstruación, ellas van a tener la incapacidad de producir leche y de amamantar a sus bebés. Y va a haber una involución de la glándula mamaria. Los tumores hipofisiarios, que van a generar la secreción de hormonas proteicas, CH, TSH, ACTH y gonadotrofinas, y tumores propiamente, que es el craniofaringioma.
¿Vamos a tener medicamentos que van a producir anovulación? Sí. Tenemos fenotiacidas, digoxina, reserpina, algunos medicamentos antidepresivos, anticonvulsivantes que van a generar aumento de prolactina y por ende anovulación en forma competitiva. Van a haber enfermedades intercurrentes que sabemos que si falla la suprarrenal va a haber una diabetes insípida y por ende también puede haber una ausencia de menstruación. Una amenorrea que actualmente está muy en boga, que son las amenorreas psíquicas, están los síndromes anorexígenos, tenemos anorexia nerviosa, vamos a tener embarazos psicogénicos, que se llama pseudociesis, o el mismo estrés va a impedir que tengamos amenorrea. No olvidemos que la suprarrenal y las hormonas tiroideas pueden provocar amenorreas. El defecto de esteroides y de las hormonas tiroideas pueden provocar amenorrea. Entonces nos vamos a los tratamientos. Si nos basamos en los tratamientos, vamos a saber que el tratamiento va a ser dependiente de la causa que está originando la amenorrea. Si sabemos que son causas estructurales, podemos arreglar las causas estructurales. Si sabemos que si son causas endocrinológicas, podemos corregir las causas endocrinológicas, sea central o sea por ausencia de anovulación. Entonces, vamos a ir viendo algunas de las causas y de cómo las podemos tratar, ¿no? Si hablamos de un tumor hipoficiario, que es un craniofaringioma, ¿cuál creerían ustedes que vendría a ser el manejo? Manejo quirúrgico. Entonces, nuestro tratamiento va a ser la remoción quirúrgica, seguido o no de radioterapia, siendo frecuentemente que exista alteraciones endocrinológicas, diabetes insípida, hipogonadismo, lo que motiva el tratamiento hormonal de reemplazo respectivo. Entonces, tratamos el craniofaringioma, pero también vamos a alterar algunas otras funciones y tendría que haber un manejo endocrinológico. Hay que incidir un poco de esto, porque actualmente con la tendencia de ser personas de bajo peso, personas fitness, existe la anorexia nerviosa. Si nos damos nuestro promedio de edad es 13 años y esa anorexia nerviosa va a estar en un margen entre 10 a 25 años, que son personas jóvenes. ¿Por qué se va a caracterizar esta anorexia nerviosa? Y tenemos que detectarla en la consulta ambulatoria. Las conductas de las personas que quieren verse delgadas, dejan de comer, menor estímulo graso, menor estímulo del metabolismo graso a transformarse en hormonas y alteración de nuestro ciclo menstrual. La propia amenorrea, como consecuencia de dejar de comer, va a haber pérdida de peso, personas con hiperactividad que dejan de consumir por estar trabajando o haciendo sus actividades físicas, personas que desean tener las características infantiles que han tenido porque se sienten incómodas con su fenotipo actual. Temor obsesivo a perder el control sobre la dieta y algunos entornos familiares donde normalmente existen matriarcados.
¿Cómo se va a dar en la parte de la fisiopatología? El eje hipotálamo, hipófisis, ovario es el más comprometido. La característica del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, en este caso, se encuentra un hipogonadismo hipogonadotrófico y lo vamos a evaluar con el test de GNRH. A nivel de este eje somático se encuentra que la hormona de crecimiento se encuentra elevada. ¿Qué vamos a encontrar más? El síndrome de T3 bajo. ¿Qué vamos a encontrar? La hormona tiroidea baja, pero el TSH está normal. Otras. El GSH alta, el cortisol alto, descenso de noradrenalina, alteraciones hipotalámicas, alteraciones de vasodilatación periférica y sudoración, alteraciones nutricionales. No olvidémonos que esta anorexia nerviosa tiene que ser un manejo conjunto con nutrición, psicología y endocrinología. Ya habíamos mencionado de los embarazos psicológicos o de la pseudociesis, y se va a dar porque la mujer cree que está embarazada, pero se va a asociar a algún trastorno efectivo donde vamos a encontrar depresión, pero esa depresión va a estar dada por la fantasía de la mujer que no puede tener hijos, y es una defensa ante su falta de no poder ser madre. Vamos a tener la amenorrea hipotalámica funcional, que es una alteración endocrino-metabólica en la cual hay una alteración del pulsador de la GNRH que enlentece su frecuencia y su origen y se vincula a los niveles reducidos de leptina. La alteración menstrual a menudo es precedida por la pérdida de peso, ejercicios físicos excesivos y estrés psicológico. En la mayoría de las mujeres se reducen la pérdida de peso o suprimen el ejercicio físico excesivo, se recupera. Entonces, esta amenorrea hipotalámica funcional es básicamente por la disminución de un aminoácido que va a alterar los ciclos de pulsación de la hormona GNRH, y la forma de reponer es básicamente que las mujeres empiecen a ganar peso y empiecen a dejar el ejercicio extremo con las cuales estaban teniendo. Dentro de las amenorreas hipofisiarias, sí, ojo, vamos a tener algunas que van a destruir a nuestra hipófisis, como algunas que van a alterar a nuestra hipófisis. En el síndrome de silla turca vacía, va a ser que nuestra silla turca, donde se duerme o deposita la hipófisis, ha sido destruida. Y el hecho de que la silla turca haya sido destruida va a hacer que la parte hipofisiaria se reduzca un poco y también nos altere los pulsos de producción de hormona. Y esa alteración va a generar que haya ausencia de menstruación, y el diagnóstico lo vamos a determinar por resonancia magnética. Ya habíamos mencionado anteriormente que el exceso de hormona de crecimiento también va a ser una de las causas de que haya una repercusión en el eje reproductivo, y esto se dé con una amenorrea, pero esta amenorrea va a estar acompañada de hirsutismo. Y en el caso del varón podría presentarse esta alteración de adenoma productor de hormona del crecimiento con impotencia sexual. Son las famosas personas que miden más de 3 metros o más de 2 metros, como Margarito, ¿no? Que tuvo alteraciones a nivel de la hormona del crecimiento. Vamos a tener las amenorreas hipofisiarias, donde va a haber una producción exagerada de la hormona ACTH.
Hablamos de una macromolécula propiomelanocortina con resistencia al efecto supresor de la hormona del cortisol. Y vamos a ver que hay dos tipos de hormonas, las macros y las micros. En este caso, si hay un exceso de macrohormonas, va a haber un bloqueo también. Un bloqueo del cortisol y eso va a generarnos una amenorrea. Vamos a tener una alteración hipofisiaria linfocitaria en relación a la gestación anterior, donde hubo una mayor cantidad de infiltración de linfocitos a nivel hipofisiario y eso generó una patología autoinmune, donde nos genera diferentes grados de insuficiencia de hormona GnRH y nos va a generar también elevación de prolactina. Pero es en relación a la gestación anterior, hay que descartar la que pueda ser un síndrome de Sheehan y la estaríamos diferenciando básicamente porque en el de acá va a existir producción de leche y habíamos dicho que en el de Sheehan la leche desaparecía, ¿no? Ya lo estamos mencionando, así que no. Y ahora nos vamos a los manejos de la producción de leche. El exceso de prolactina también va a inhibir a los ciclos ovulatorios y nos va a generar una hiperplasia de la glándula pituitaria con aumento del volumen glandular. Y se va a caracterizar por niveles fluctuantes de prolactina y gran elevación de prolactina con respuestas de TRH, de terapia de reemplazo hormonal. Esto es lo bueno, ¿no? Que si tenemos una hiperprolactinemia funcional por el aumento de prolactina elevada, con la terapia de reemplazo hormonal podemos bajar los niveles de prolactina y la menstruación se vuelve a dar. Esto es en la hiperprolactinemia funcional. Pero también tenemos la hiperprolactinemia propiamente. Y esta hiperprolactinemia se puede dar por un adenoma productor de prolactina llamado prolactinoma. En ambos casos, en esta patología podríamos determinar en relación a resonancia. En la de acá laboratorial y en la de acá también a nivel laboratorial. Y ahora nos vamos a los valores laboratoriales. Disculpen. Antes del laboratorio vamos a ver causas fisiológicas de hiperprolactinemia. Dentro de estas causas fisiológicas, la primera causa en la mujer que va a producir aumento de prolactina va a ser el embarazo. La presencia de los actos sexuales también pueden producir, pero va a deberse a mecanismos externos que está más abajo, estimulación de las mamas por succión. ¿Qué persona que ha tenido relaciones sexuales no ha realizado estimulación sexuales por succión? Estimulación mamaria por succión. Entonces, preguntar o indagar bien en la anamnesis si la persona, como se dice acá en Loreto, es chuchutero o no en el momento de los actos sexuales, que puede ser la causa por la cual esté teniendo una privación de la menstruación. Y otra de las causas es el estrés. La macroprolactinemia, nuevamente, está ligada a ese tipo de proteína que es una macromolécula y que va a producir una competición y producción de prolactina. Es lo poco que he podido leer, que es un 10%. También se realiza el dosaje. Vamos a tener lesiones hipotalámicas hipofisiarias, prolactinomas, masas no funcionales, meningiomas, quistes, adenomas, lesiones inflamatorias, infiltrativas, hipofisitis, linfocítica, que ya habíamos mencionado que era en relación de una gestación anterior, sistema inmunológico subió mucho, entró a nivel hipofisiario y alteró los disparos de hormona de GnRH. Otras enfermedades, hipotiroidismo, falla renal crónica,
no nos olvidemos. Y los medicamentosos, que tenemos una gran gama de medicamentos que van a generar anoovulación. O en algunos otros casos, otros medicamentos que van a producir en forma indirecta el aumento de prolactina. Antipsicóticos, antieméticos, ojo, metoclopramida está dentro de ellos, domperidona, antidepresivos, opioides, estrógenos, antihipertensivos como el verapamilo. Así que hay que buscar si la paciente es consumidora de uno de ellos. De repente toma métodos anticonceptivos y está alterándonos el ciclo ovárico, tanto por la parte de progesterona como por la parte de estrógeno. Diagnóstico de hiperprolactinemia. Signos y síntomas: ciclos infrecuentes de la producción de la leche mamaria, amenorreas, galactorreas, que va a estar en un 56% de pacientes. Entonces, la hiperprolactinemia no necesariamente va a estar asociado a secreción visible de leche mamaria. Nos menciona que podríamos tener algunas patologías asociadas a efectos de masa que nos puede generar náuseas, vómitos, dolores de cabeza, visión borrosa, de dificultad para percibir olores por las masas que pueden estar comprimiendo a los pares craneales. ¿Qué diagnóstico vamos a tener para determinar una hiperprolactinemia? Ojo, si vamos a pedir dosaje de prolactina, para algunos autores nos van a decir menores de 25 es normal, y para la mayoría nos va a decir menores de 20 es normal. Ahora, si son más exquisitos nos van a decir no, eso va a depender de la edad de la paciente, pero en términos generales o puntos medios, estos son nuestros valores. Menos de 20 de prolactina, todo bien. Si está yendo entre 20 a 50, podría ser hipotiroidismo, hiatogénica y trastornos funcionales. Entonces, si vamos entre 50 y 100 nanogramos por mililitros, microprolactinomas, y si estamos más a 100, microprolactinomas, pseudoprolactinomas o macroprolactinomas, tumores que están haciendo que se genere mayor cantidad de prolactina, pero esos de acá habíamos dicho que puede tener clínica asociada por ser una masa. Tratamiento para la hiperprolactinemia, igual como en cualquier tratamiento de amenorrea, hay que buscar cuál es la causa por la cual nuestra hormona de prolactina está subiendo. Si nuestra hormona de prolactina está subiendo por medicamentos, podemos suspender esos medicamentos. Si es por estímulo externo o coital, podemos decir que dejen esos hábitos sexuales o que disminuyan la frecuencia. Pero nuestro manejo en general, si no tenemos causa estructural como tumores, ya que el tumor va a ser manejado netamente en forma quirúrgica, y ver los daños colaterales que puede haber tenido esa extracción del tumor, vamos a hacerlo con antagonistas dopaminérgicos. Dentro de ellos tenemos los dos más comunes, que es la bromocriptina y la carbegolina. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar? Vamos a utilizarlos según la tolerancia de la paciente. Vamos a iniciar siempre con dosis bajas. Nos dicen que debemos de utilizar la bromocriptina 1.25 cada noche. Tengamos presente que las pastillitas vienen de 5.
entonces solamente estaríamos dando una cuarta de pastillita todas las noches. Y si es que vamos a dar carbegolina, 0.25 2 veces por semana, hasta el momento en que se vea la respuesta deseada. No nos dicen, para cortar la leche tienen que darle por 10 o 15 días. Nos dicen hasta ver la respuesta deseada. Ojo, antiguamente a mí me decían, no, sí doctor, que la carbegolina solamente se da en dosis única y con eso se acabó. Con 0.5 dosis única y se acabó. Y también me explicaban, ¿no? Sí, doctor, normalmente la bromocriptina la vamos a dar a 5 miligramos una vez al día por 14 días y con eso está resuelto. Y acá nos dicen, no, tenemos que darle hasta esperar la respuesta deseada y siempre con dosis bajas. Existe bromocriptina de administración bioral, de administración intravaginal, y nos dicen que el medicamento de elección va a terminar siendo la carbegolina, porque causa menores reacciones colaterales gastrointestinales y requiere solo 2 dosis orales por semana, aunque se debe considerar el riesgo rarísimo de hipertrofia valvular cardíaca. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Es el costo. Mientras que carbegolina, 2 capsulitas creo te están costando entre 50 o 70 soles, la bromocriptina, un blister de 10 te está costando 2 o 3 soles. Y por economía los pacientes prefieren comprar bromocriptina. En el caso de hiperprolactinemia fisiológica, retirar la causa, evitar estímulos del pezón, cicatrices de las lices mamarias, prótesis mamarias, y si a pesar de haber quitado los estímulos externos que está produciendo la producción de leche, podríamos coadyuvar o ayudar con los antagonistas dopaminérgicos. También nos dicen que podríamos asociar clomifeno para la estimulación ovárica y con anticonceptivos orales combinados. En el caso de los prolactinomas, la carbegolina es la primera línea, la respuesta es favorable en el 100% de las personas. En el caso de pacientes con microprolactinomas, también, y en el caso de macroprolactinomas, también nos sirve la carbegolina. Entonces, no necesariamente va a ser un manejo netamente quirúrgico. Entonces, ¿qué nos dicen en relación a los prolactinomas? Que una vez extraído el prolactinoma por vía quirúrgica, podemos empezar las terapias de reemplazo hormonal, porque no solamente va a estar alterada ya la producción de prolactina, el hecho de retirar a la hipófisis nos va a generar una alteración en todos los demás ejes hormonales. Por eso nos dicen, tenemos que dar terapia de reemplazo hormonal posiblemente de hormonas tiroideas y también de algunas hormonas suprarrenales. ¿Podemos ayudar a la ovulación? Sí, podemos ayudar. La tresole, clomifeno, son hormonas que van a ayudar en el caso de esto para que exista mejor ovulación. Entonces, podemos concluir que la valoración inicial es muy importante. Preguntar los antecedentes desde cuándo ella no menstrua para dar un diagnóstico correcto de amenorrea secundaria. Habíamos tenido los 2 escenarios por los cuales llamamos amenorrea secundaria. Que una persona que no menstrua por más de 6 meses, amenorrea secundaria, y el otro escenario era una persona que había iniciado su vida menstrual, había tenido 2 ciclos regulares y posteriormente dejó de menstruar 3. Eso es un dato importante que debemos de saber. El otro es saber si la persona está en edad fértil
Y lo primero que tenemos que descartar es embarazo, ya que la primera causa de amenorrea secundaria va a terminar siendo la gestación. Después de esto, buscar más antecedentes en relación a las personas, si es que han tenido antecedentes quirúrgicos o traumáticos a nivel uterino. Ya habíamos mencionado que podría generarse un síndrome adherencial o de Asherman a nivel endometrial que nos cierre totalmente el endometrio y nos evite la menstruación porque hemos raspado toda la capa funcional. El otro es una amenorrea a consecuencia de daño traumático que podría haber sido en relación a un LIP o a una mutilación cervical y que nos generó una estenosis del conducto cervical, o de repente un daño más alto con cierta estenosis a nivel uterino. ¿Qué debemos de indagar? Separar las dos imágenes grandes, ¿no? Si no era estructural, es funcional. Y si nos vamos a la parte funcional, también nos mencionaron irnos a lo más cerquita del útero, que era el ovario, y si la parte ovárica estaba bien, irnos a la parte de arriba, para ver si hipófisis y hipotálamo estaba alterado. Cada uno de ellos tenía sus pruebas que debíamos de realizar para saber si era de arriba o era de abajo lo que estaba alterado. Y si era de arriba, teníamos que determinar si las hormonas gonadotrópicas estaban dentro del valor normal, el TSH, el LH y el GnRH, todo bien. Podríamos buscar por la parte de prolactina. Y van a haber algunas causas que, a pesar de haber indagado todo, no teníamos patología de alteración estructural o funcional. Tendríamos que buscar estímulos externos. Entonces, la parte de la vida sexual, la parte de anticoncepción, la parte de utilización de medicamentos y los estados anímicos de la persona. Personas deportistas extremas, personas que no comen bien, o personas que tienen alteraciones con la fantasía de ser madres y han generado un embarazo psicogénico, también podría ser una causa de amenorrea secundaria. Por eso nos interesa y nos recalca hacer una buena anamnesis, buscar cuál es la causa más probable de su amenorrea en forma clínica para posteriormente irnos en forma laboratorial o posteriormente irnos a estudios imagenológicos más complicados. Es lo poco que les puedo alcanzar en esta exposición. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Frank Carrión por esta brillante exposición. De haber alguna pregunta del público presente o alguna pregunta vía redes sociales. Mientras tanto, doctor Carrión, entonces, primera causa de amenorrea. Embarazo, doctor. Embarazo. Embarazo. Es lo primero que tenemos que pensar. Y ¿se ha visto también asociaciones de amenorrea al síndrome de ovario poliquístico? Sí, doctor. Hemos visto causas de amenorreas por síndrome de ovario poliquístico. Una de las causas dijimos que era la causa netamente ovárica, y el síndrome de ovario poliquístico en nuestra práctica diaria sí. En nuestra práctica diaria sí es una de las causas de amenorrea secundaria. Muy bien. A ver, de no haber ninguna pregunta, pues le agradecemos, doctor Carrión, por esta exposición, recordando puntos importantes sobre la importancia de diagnosticar amenorrea secundaria. Un aplauso para el doctor, por favor. Muchas gracias, doctor Carrión. Muy bien, continuando con
con el rol de exposiciones